Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hay poquita gente en la sala, pero bueno, parece que tenemos bastante público por redes. Así que, sin hacerles esperar más, paso a presentar al primer ponente de la tarde, que es Jordi Matías Viu, que es neurólogo que coordina la Unidad de Neurología Cognitiva del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biomédicas en 2013, recibiendo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio de Doctorado de la Real Academia Nacional de Medicina por su tesis sobre imágenes de tomografía por emisión de positrones en la fase progresiva primaria. Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido reconocido como profesor distinguido en el Center for Cognitive Neuroscience and Aging de la Universidad de Miami. Autor de más de 200 artículos revisados por pares, su investigación se centra en el desarrollo y validación de herramientas de evaluación cognitiva, la caracterización del lenguaje en la fase progresiva primaria, la traducción de los conocimientos de la neurología cognitiva a otras subespecialidades neurológicas y campos médicos y la exploración de las aplicaciones de la estimulación cerebral no invasiva. En los últimos años ha llevado a cabo una intensa labor en la investigación de los síntomas cognitivos post-COVID, con diferentes aportaciones en la caracterización cognitiva y en la descripción de las alteraciones de neuroimagen, y también en el desarrollo de intervenciones mediante neuromodulación. Es editor senior del Journal of Alzheimer's Disease y editor asociado del Journal of Neuropsychology y de la revista española Neurología. También es un miembro activo de la Comunidad Neurológica Mundial y forma parte del comité ejecutivo del grupo de especialidad en afasia, demencia y trastornos cognitivos de la Federación Mundial de Neurología, así como del panel de neuroimagen de la Academia Europea de Neurología. Así que nada, es un lujo tenerlo aquí. Por suerte ha podido venir hoy y pues nada, cuando quieras, Jordi, empezamos. No sé si vas a necesitar sentarte o si prefieres estar de pie. Como tú quieras. Pues sea más fácil para el tema del micrófono. Bueno, pues siempre, si quieres. ¿Esto no lo pongo? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Sí, bueno, para mí es un placer estar aquí y además hay una trayectoria de colaboración con María y con otros miembros de la Universidad de Oviedo y bueno, ha sido una buena oportunidad también de compartir proyectos, etc., ¿no? El título de mi charla es COVID persistente, la caracterización cognitiva a la intervención terapéutica, porque bueno, trata un poco de resumir pues cómo ha ido la trayectoria que hemos llevado en mi grupo desde que vinieron los primeros pacientes cuando se abrieron las consultas en septiembre del 2020, que empezaron a venir pacientes pues reportando en aquel momento una sintomatología que era poco conocida, que era que bueno, tenían problemas cognitivos, entre otros muchos, pero destacamos problemas cognitivos después de haber pasado el COVID, cuando previamente no había tenido ninguna sintomatología. En ese momento era todo absolutamente desconocido, entonces decidimos hacer un protocolo para intentar caracterizar lo mejor posible qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, nos sentamos el grupo y hicimos un protocolo pues, de evaluación clínica, cognitiva, de neuroimagen, etcétera, con la idea por lo menos de entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Esto poco a poco se fue conociendo más y de hecho en octubre del 2021, ya un año más tarde, la OMS incluso propuso una definición en la cual es interesante porque aunque incluye una tabla bastante extensa de síntomas, ya destaca que uno de los síntomas más relevantes son los problemas cognitivos, ¿no? Es decir, que parece que los problemas cognitivos ya desde los primeros meses de la pandemia empezaron a destacar como uno de los síntomas más relevantes. Los síntomas, como decía, hay muchos, pero realmente los síntomas cognitivos, junto con la fatiga, que también tiene su vertiente cognitiva, son probablemente los más relevantes o los que más impacto tienen. En este sentido, diseñamos una exploración cognitiva, que en ese momento, como no sabíamos todavía, intentamos cubrir los diferentes dominios cognitivos, e incluimos además una parte computerizada, porque pensábamos que, tal y como reportaban los pacientes los síntomas, pues los aspectos atencionales, de velocidad de procesamiento, etcétera, podían estar
podían ser bastante relevantes y esta parte computerizada nos permitía también medir mejor este tipo de alteraciones. E incluimos también otros aspectos, como por ejemplo pues, evaluar la fatiga, o otros aspectos que también estaban involucrados, el propio olfato, por ejemplo, hicimos unas pruebas de olfato, pruebas de sueño, o también aspectos de ansiedad y depresión que siempre se evalúan en los programas cognitivos por la potencial repercusión que pueden tener. Fruto del trabajo, cuando llevábamos 50 pacientes, dijimos, bueno, pues vamos a analizar a ver exactamente por dónde vamos, ¿no? Y fue la publicación en este trabajo. Aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, en verde tenemos cuál sería el porcentaje de alteración que podríamos encontrar en una población sana, teniendo en cuenta que cuando administras muchos test, pues a veces puede fallar algún test, ¿no? Y también teniendo en cuenta el punto de corte que se utiliza. Y en azul tenemos el porcentaje de alteración en los diferentes test en los pacientes con post-COVID. Entonces, nos encontramos que test muy atencionales de velocidad de procesamiento, función ejecutiva, etcétera, están alterados 3-4 veces por encima de lo que sería esperable. Es decir, que esto ya nos empezó a hacer entender que había un perfil cognitivo, unas características cognitivas que eran comunes a los diferentes pacientes y que consistían fundamentalmente en una alteración predominante en la atención, velocidad de procesamiento, función ejecutiva y también seguido de memoria episódica. Y luego las otras funciones cognitivas pues estaban más preservadas. Lenguaje como tal no había una clara alteración, función visoespacial en algunos casos, pero era menos frecuente. Evaluamos también aquí si había una relación entre estos síntomas, entre estos déficits cognitivos, los 3 de rendimiento cognitivo y otros síntomas que podían aparecer, ¿no? Y nos encontramos que realmente la relación era baja. A pesar de que había un porcentaje alto de pacientes con fatiga, había un porcentaje, pues un 25% de pacientes con síntomas depresivos, realmente la relación entre el desempeño cognitivo y la sintomatología depresiva, ansiosa, etcétera, era muy baja. Es decir, que la depresión o la ansiedad no explicaba el por qué habían estas alteraciones cognitivas. Y lo mismo con problemas del sueño. Sí había un poco más de relación, pero tampoco era muy elevada, de la fatiga con algunos de los test, ¿no? Y luego de estos pacientes todos habíamos hecho resonancia magnética y aquí se hizo un análisis visual simplemente y lo que observamos es que realmente eran resonancias prácticamente normales. Es decir, solo un 4% tenía algún microsangrado, 1 o 2, que esto es algo que a veces puede encontrarse en población normal, y tampoco había lesiones vasculares ni otro tipo, ¿no? Por lo tanto, vimos que la resonancia en ese sentido era normal. Como miramos todo, también quisimos mirar, por ejemplo, personalidad, y nos encontramos que realmente la personalidad no influye aquí. Es decir, hay diferentes tipos de personalidad, pues realmente el post-COVID ocurría en cualquier tipo de personalidad. Y lo único que la personalidad podía tener una influencia era en la presencia de síntomas de ansiedad o depresión, como ocurre en otras enfermedades crónicas. En función de la forma que uno es, pues lógicamente tiene algo de más de riesgo de desarrollar sintomatología depresiva o ansiosa en base a unos problemas crónicos o una enfermedad, ¿no? Pero realmente ocurría en cualquier tipo de perfil de depresión. Y lo mismo, estas características de personalidad no se relacionaban, por supuesto, con el desempeño cognitivo. Sí que, como he comentado antes, había una cierta relación con la fatiga. La fatiga es un síntoma que muchas veces es difícil de definir y que es conocido que tiene un componente físico y un componente también cognitivo. Y en ese sentido, la relación entre fatiga y cognición es algo que es controvertida. Hay otras enfermedades, por ejemplo, en neurología la esclerosis múltiple, que los pacientes tienen también las dos cosas, y realmente no está muy clara exactamente la relación entre las dos. Aquí, como en el estudio previo habíamos hecho correlaciones, intentamos generar modelos de inteligencia artificial para ver si con esto conseguíamos ver si realmente esta fatiga tenía algún tipo de firma o de características cognitivas. Y realmente vimos que los modelos predecían poco. Es decir, que parece que, aunque hay una cierta relación entre la severidad de la fatiga y la severidad de las alteraciones cognitivas, en principio parecen dos conceptos que son que son separados, ¿no? Es decir, que una cosa no explica a la otra. Pero sí que nos encontramos que tanto la fatiga como las alteraciones cognitivas son los síntomas o los problemas que más se relacionan con la capacidad de que el paciente pueda volver a trabajar y a volver a una actividad laboral, ¿no? En este caso vimos que fatiga era el síntoma más relacionado con que el paciente no pudiera volver al trabajo después de 1 año y medio de
de enfermedad y también las alteraciones cognitivas, especialmente aquellas más relacionadas con atención. Vista esta aparente disociación entre fatiga y alteraciones cognitivas, quisimos también explorar el hecho de cómo se explican la sintomatología cognitiva. Es decir, cuando analizamos los pacientes, encontramos que el síntoma cognitivo, la niebla mental o el brain fog es muy frecuente en los pacientes, pero no en todos encontramos un déficit cognitivo. Entonces, aquí lo que quisimos ver es cuál es la relación entre el síntoma y el desempeño cognitivo y ver si existe algún tipo de proceso que pueda ayudarnos a entender cómo media esa relación entre ambas, ¿no? Estos son modelos de mediación y lo que encontramos es que, por un lado, el síntoma cognitivo se relaciona lógicamente con el desempeño cognitivo, pero también vimos que la fatiga tiene una función de mediadora de esta relación y que en cambio la depresión no tiene un efecto directo sobre esa relación, sino que tiene un efecto indirecto mediado a través de la fatiga, probablemente relacionado con factores relacionados con la motivación. Por lo tanto, esto lo que nos está indicando es que en un paciente que viene con sintomatología cognitiva en un COI persistente, deberíamos evaluar por un lado el rendimiento cognitivo porque puede haber un déficit, pero puede tener también una sintomatología similar a una ausencia de un déficit cognitivo simplemente por la presencia de fatiga. Y entonces hay que evaluar las dos cosas, porque en algunos pacientes los dos problemas estarán presentes, pero hay pacientes que puede predominar más la fatiga o que puede predominar más el déficit cognitivo. Otro problema que hay aquí es el de la definición de cuándo se considera un déficit cognitivo. Y en ese sentido, en esta época estábamos trabajando con el grupo de Bruce Herman de la Universidad de Wisconsin en cómo definir el déficit cognitivo en patologías en las que no necesariamente es obligatorio que haya un déficit cognitivo. Es decir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, uno espera que en una fase ya de sintomática encontremos un déficit cognitivo. Pero hay enfermedades que puede haber un déficit cognitivo o no, y entonces ahí definir el déficit a veces es complicado en la evaluación neuropsicológica. Entonces esto es una propuesta internacional que se desarrolló inicialmente para epilepsia, luego se aplicó a la esclerosis múltiple y incluye una taxonomía con una serie de criterios y que nosotros en colaboración con María, con Elena en la Universidad de Oviedo hicimos también la aplicación al post-COVID. Esto fue generar unos criterios diagnósticos, una taxonomía cognitiva, una clasificación que nos permitiría decir cuando un paciente con unos criterios establecidos podemos decir que tiene un déficit cognitivo como tal, que es algo que en el síndrome de post-COVID no está definido y que al final pues cada autor utiliza un criterio diferente y esto hace que al final la literatura muchas veces sea muy confusa porque dependiendo de la batería que utilices, dependiendo del criterio que utilices, del punto de corte, etcétera, pues saldrán frecuencias de déficit cognitivo diferentes, ¿no? Entonces aquí esto es una forma de clasificar que es aplicable a diferentes baterías cognitivas siempre que cumplan una serie de criterios, que es que al menos haya 2 test por cada uno de los dominios cognitivos. Y aquí, nuevamente, ya con una muestra, juntando la corte nuestra, más la corte de la Universidad de Oviedo, 404 pacientes, vimos que efectivamente los problemas de atención, de velocidad de procesamiento, seguido por problemas ejecutivos de memoria episódica, eran los más frecuentes. Y que al final esa afectación atencional era lo más relevante en el cuadro clínico. La caracterización de los déficits cognitivos es muy relevante también desde el punto de vista clínico, porque nos encontramos a veces casos como este. Es decir, es una mujer, por ejemplo, de 67 años, que vino con dificultades de concentración inmediatamente después del COVID, pero que cuando le hacemos un estudio cognitivo no llama la atención ese déficit atencional, sino que llama la atención el déficit de memoria episódica. Esta señora mejora, porque probablemente desaparece esa parte más relacionada con el COVID de niebla mental, pero posteriormente cuando se la estudia y se le hace un seguimiento resulta que tenía una enfermedad de Alzheimer. Es decir, que la caracterización cognitiva tiene utilidad desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, porque a veces una paciente puede tener una enfermedad de Alzheimer en un estadio muy incipiente, que no había tenido síntomas. El post-COVID aparecen esos síntomas que, digamos, que se enmascara una enfermedad que estaba latente,
desaparece el post-COVID o mejora, pero le queda esta parte más episódica y resulta que esta señora realmente estaba en desarrollo de una enfermedad. Por tanto, esto, aparte de poder decir que unos pacientes tienen un déficit o no, esa caracterización cognitiva es importante también para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. También esto nos ha servido para contextualizar los déficits, porque a veces no solo es útil comparar una enfermedad con un grupo control, sino también diferentes enfermedades para también ver cuáles son, incluso la trascendencia de esto, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es, utilizando este mismo sistema de clasificación, comparar el perfil cognitivo entre la esclerosis múltiple, que como sabéis es una enfermedad neurodegenerativa y inmunológica que van teniendo los pacientes brotes y que a la larga pueden desarrollar problemas cognitivos, con los pacientes con COVID persistente. Ambas enfermedades también tienen fatiga y posiblemente hay mecanismos inmunológicos en las dos. En la esclerosis múltiple está confirmado, en el post-COVID es una de las hipótesis que se baraja. Entonces, cuando comparamos, aquí tenemos el gráfico, veis cómo realmente los perfiles cognitivos son muy parecidos. Es decir, existe un nivel de afectación cognitiva similar en la esclerosis múltiple que en el COVID persistente. Y cuando seleccionamos a aquellos pacientes que tienen déficit cognitivo de acuerdo con estos criterios y comparamos los diferentes test, vemos como prácticamente siguen el mismo perfil. Es decir, que son déficits muy parecidos a nivel cognitivo, lo que ocurre en el COVID persistente respecto a lo que ocurre en la esclerosis múltiple. Y eso también da una idea también de la severidad de las alteraciones cognitivas en el COVID persistente. Es decir, que ya no es comparado esto con un grupo control de gente sana, sino que con una enfermedad que produce un daño cerebral establecido, realmente se encuentra un perfil cognitivo muy similar. Evaluamos también esa relación entre la fatiga y el desempeño cognitivo en las dos enfermedades. Y fue interesante porque vimos que realmente la relación con los diferentes test es similar, es decir, la fatiga cognitiva se relaciona más con los test más atencionales y velocidad de procesamiento en las dos enfermedades, pero es cierto que las correlaciones son mayores en los pacientes con esclerosis múltiple que en los pacientes con post-COVID. Esto, la explicación que le dimos es que probablemente en la fatiga del post-COVID influyen otros muchos aspectos, no solo el aspecto neurológico de la fatiga, sino también aspectos sistémicos, generales, periféricos, que probablemente hacen que esas correlaciones no sean tan altas. Esto también nos lleva a la siguiente cuestión, y es que entender mejor cómo puede ser la fatiga en esta enfermedad, ¿no? Porque probablemente es una fatiga más compleja que la que ocurre, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en la cual los mecanismos centrales son prácticamente únicos, y esto probablemente desde el punto de vista clínico pues sería necesario tener nuevos instrumentos para poder analizar esto de forma más minuciosa, que nos pueda ayudar en el diagnóstico diferencial, pero también a conocer mejor los síntomas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las escalas que hay de fatiga generalmente lo que miran es el impacto y no hacen demasiadas preguntas, son generalmente breves, y decidimos hacer una escala. Para ello contamos con pacientes expertos en COVID persistente, también en fibromialgia y en esclerosis múltiple, y diseñamos un cuestionario bastante exhaustivo para intentar valorar síntomas y potenciales diferencias entre las dos enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que la fatiga en el COVID persistente es más severa que, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple, y que, bueno, que existen algunas peculiaridades. Algunas de ellas son ya conocidas, por ejemplo, la fatiga en la esclerosis múltiple se relaciona mucho con el calor. Aquí no, aquí casi era al revés. Es decir, parece que el frío era algo mejor que el calor, al menos en la encuesta. Luego el tema de la fatiga post-esfuerzo, que esto no estaba reconocido en otras escalas y que también aparece en el COVID persistente y no en la esclerosis múltiple. La dificultad para predecir la capacidad de realizar actividades, que esto es decir, este factor de impredecibilidad era bastante característico del post-COVID. Y luego también la existencia de un escaso beneficio con el reposo, que es algo que en la fatiga, en la esclerosis múltiple, sí que el paciente se beneficia cuando hace reposo, mientras que en el post-COVID no siempre produce un beneficio o un alivio de la fatiga. Por lo tanto, bueno, esto yo creo que también nos ayuda a conocer este tipo de iniciativas, de mejor caracterizar o conocer mejor cuál es la enfermedad. Otro de los problemas que hay realmente es que al final
lo que se ve en el post-COVID son déficits cognitivos que muchas veces requieren test mucho más exhaustivos o una exploración mucho más exhaustiva de la que se suele hacer en otras enfermedades, pues que habitualmente son las que consultan por problemas cognitivos, ¿no? Que son generalmente gente más mayor, problemas más de memoria, etcétera, o problemas. Entonces, eso es una limitación desde el punto de vista clínico, porque al final requiere valoraciones muy largas. Y por eso aquí, en este trabajo, que todavía no ha salido, pero espero que salga en 1 o 2 semanas, lo que hicimos fue intentar validar una batería computerizada. Esta es una batería que realmente lo único que necesitas es el aparato. El paciente se queda en una mesa con el ordenador y va automáticamente, va haciendo, digamos, los juegos, por así decirlo, y con eso al final obtienes un informe que, bueno, que sería una forma de poder hacer una exploración cognitiva sin la necesidad de una persona 2 horas dedicadas específicamente a ella. Y hay que supervisar, pero bueno, se pueden hacer varios pacientes a la vez y un poco con la idea de generalizar. Es interesante también, al margen del aspecto práctico, porque nuevamente otra vez encontramos que los déficits más importantes son los que se encuentran en todos los estudios, es decir, problemas de concentración, problemas de atención, problemas ejecutivos, seguidos por problemas de memoria, mientras que las otras funciones generalmente están más relativamente preservadas. Y nuevamente, pues esa correlación con las diferentes escalas, que eso es que fundamentalmente es algo con las escalas de fatiga y sobre todo son las pruebas más relacionadas con atención. Por tanto, resumen de esta primera parte, podemos decir que los síntomas cognitivos son muy frecuentes en los pacientes con síndrome post-COVID y que están relacionados principalmente con la fatiga y con los déficits cognitivos, que la fatiga tiene un papel mediador entre el síntoma cognitivo, la neura mental y el rendimiento cognitivo, y que por lo tanto es importante evaluar las dos cosas cuando el paciente requiere sintomatología cognitiva, que el perfil cognitivo suele mostrar déficits que están centrados en atención, velocidad de procesamiento, pero que pueden también asociar déficits adicionales como memoria episódica y función ejecutiva, y que los perfiles cognitivos son muy informativos y que por esto la exploración neuropsicológica es clave en una enfermedad y debe ser también exhaustiva para poder detectar realmente los déficits, que por otra parte son los que más repercusión laboral tienen, y esto teniendo en cuenta además que son personas jóvenes, pues todavía tiene una repercusión todavía mayor de la que tendría en otras circunstancias. Y bueno, y proponemos también un sistema de clasificación, unos criterios para diagnóstico armonizado que pueda ser aplicable a diferentes baterías cognitivas y a diferentes países, etcétera, a los pacientes con COVID persistente. Una vez que teníamos este conocimiento de las alteraciones cognitivas, lo siguiente que nos planteamos era cuál era el origen de estas alteraciones cognitivas. Y en ese sentido, los pacientes desde el principio estuvieron examinados con un protocolo de neuroimagen muy exhaustivo, que incluía secuencias para ver la integridad de la sustancia gris y la sustancia blanca, secuencias para valorar también la conectividad funcional y secuencia para ver también la perfusión cerebral. El primer trabajo que publicamos fue este, que fue un trabajo en el cual comparamos 82, pacientes con COVID persistente con 32 controles y observamos que los pacientes con post-COVID tenían una reducción del volumen de la sustancia gris en determinadas zonas relacionadas con el lóbulo temporal, con el lóbulo frontal y algunas también cerebelosas, que tenían unos cambios en la integridad de la sustancia blanca algo más difusos en las secuencias del DTI, y que estos cambios de sustancia gris se relacionaban además con cambios en la conectividad funcional entre conexiones relacionadas entre el lóbulo temporal y entre conexiones frontocerebrales. Y lo más importante de esto, además de que encontramos estos cambios, es que estos cambios a su vez se relacionaban con el rendimiento cognitivo. Es decir, que cuanto mayores eran estos cambios a nivel cerebral en los pacientes, peor era el rendimiento cognitivo en estas pruebas, que son las que habíamos encontrado más alteradas, que fundamentalmente son pues, el STRUP, que son pruebas symbol digit, etcétera, más relacionadas con atención, velocidad de procesamiento, etcétera. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que los déficits cognitivos tienen una base estructural y funcional que justifica esa sintomatología. Quisimos también ver si la fatiga tenía una base neurológica o no. Existe un circuito cerebral relacionado con la fatiga que se ha descrito en otras enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, pero que también se ha encontrado en otras enfermedades que pueden cursar con fatiga.
y encontramos efectivamente que los pacientes con post-COVID, la puntuación en la escala de fatiga tenía también no se asociaba con unos cambios en la conectividad. Y también esos cambios en la conectividad no eran exactamente iguales cuando hablábamos de fatiga cognitiva o de fatiga física. Por lo tanto, todo esto también sugiere que esta fatiga, al menos una parte de la fatiga, se puede explicar por cambios a nivel de conectividad cerebral y también de la integridad de la sustancia blanca. Todo esto lo que nos está diciendo es que, pues, primero, hay alteraciones cognitivas, segundo, hay unas bases neurales o biológicas que explican estas alteraciones cognitivas, pero la siguiente pregunta es ¿por qué ocurre esto? Entonces, dentro de la fisiopatología, una de las regiones que habíamos encontrado alteradas y que también se había aplicado en otros estudios es el hipocampo. El hipocampo es una región cerebral muy relevante, pues porque tiene funciones relacionadas con la cognición, etcétera, pero también es relevante desde el punto de vista fisiopatológico porque tiene una subespecialización, es decir, hay diferentes subregiones del hipocampo y esas diferentes subregiones del hipocampo se han relacionado con diferente vulnerabilidad a diferentes procesos fisiopatológicos. Por ejemplo, existen regiones que son más vulnerables a la hipoxia. Por lo tanto, pacientes a lo mejor podríamos explorar si esto viene relacionado con la hipoxia. Hay regiones que están más relacionadas con la neurodegeneración, otras regiones que están más relacionadas con la neuroinflamación. Entonces, lo que hicimos fue, habíamos hecho una secuencia específica de hipocampo, analizamos las diferentes regiones del hipocampo y estos pacientes también se habían hecho análisis de sangre con biomarcadores más avanzados para ver pues, factores relacionados con neuroinflamación, factores de daño axonal como el neurofilamento, un factor que está relacionado con la neurogénesis, hay otras zonas también que están relacionadas con neurogénesis, y correlacionamos esos biomarcadores en sangre con las medidas del hipocampo y con las otras funciones cognitivas, etc. Y también teníamos un subgrupo de pacientes con COVID aguda que habían fallecido en la pandemia. Y analizamos también esos mismos marcadores, los miramos en los pacientes que habían fallecido en aguda. De la manera que teníamos los pacientes con COVID persistente, más o menos un año después de haber sufrido la infección, miramos estos procesos y miramos también qué ocurría en las necropsias de los pacientes que habían fallecido. Entonces, ¿qué nos encontramos? Todas las regiones del hipocampo estaban disminuidas respecto a controles. Esto ya nos está sugiriendo que probablemente no hay un único mecanismo, que pueda haber varios mecanismos que estén relacionados. Segundo, efectivamente, como ya sabíamos, cuanto menor volumen de hipocampo, más problemas cognitivos hay en el paciente. Luego encontramos también que había un aumento de GCAP. GCAP es un marcador de astrogliosis que está relacionado fundamentalmente con neuroinflamación. Que había también una disminución de CCL11. CCL11 es un marcador que se ha visto aumentado en la fase aguda y que es un inhibidor de la neurogénesis. Es decir, que parece que ya esa neurogénesis que podía estar aumentada en fase aguda, al contrario, está disminuida como para intentar probablemente generar mecanismos de recuperación. Y encontramos también un aumento del neurofilamento. El neurofilamento es un marcador inespecífico de daño axonal que se puede alterar con muchas cosas, pero que en principio la duración del neurofilamento en sangre no es de 1 año y medio como cuando hicimos aquí el estudio. Es decir, que sí, esto es un argumento que nos dice que probablemente hay algo que todavía está sucediendo 1 año y medio después que no es dependiente de la fase aguda, porque si no el neurofilamento debería ya estar en situación normal. Y es interesante también porque cada uno de estos marcadores se relacionó con diferentes regiones del hipocampo en función también del mecanismo. Por ejemplo, el CCL11, que es un marcador de neurogénesis, se relacionó con aquellas regiones que sobre todo el giro dentado y C3-T4, que son las que existen neurogénesis en el cerebro humano. Entonces, cuanto más CCL11 hay, menor volumen hay en estas zonas. Por lo tanto, y lo mismo, y el neurofilamento con otras regiones y el GCAP con otras regiones. Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es que hay una serie de procesos y que probablemente no es un único proceso. Hay daño axonal, hay neuroinflamación y probablemente hay también cambios mielínicos que están justificando esto. Y estos cambios en general también estaban presentes en la fase aguda, en las necropsias. Por lo tanto, hay una serie de cambios que ya están presentes en la fase aguda, que parece que 1 año y medio después, 1 año, 14 meses después es esto, todavía están en activo y que podrían justificar estos cambios. Pero no todos estos cambios parecen ser negativos, porque por ejemplo el GCAP
pasa al revés. Es decir, cuanto más GTAP hay, más volumen de hipocampo hay. Esto se puede interpretar como que hay neuroinflamación o que quizás haya mecanismos de reparación que estén en activo. Este es un estudio que lo que nos está diciendo es todo esto, pero es cierto que la interpretación final de qué está pasando no es completa porque necesitaríamos, al final es un corte en el tiempo y necesitaríamos tener más valoraciones en el tiempo para realmente saber cuál es la dinámica de estos cambios que estamos detectando aquí, y puede ser que haya cambios que sean consecuencia o cambios que incluso sean reparadores. Uno de los cambios que vimos efectivamente nos apuntaba a este mecanismo neuroinflamatorio. Y de hecho uno de los cambios que vimos en una de las secuencias, que es el DTI, que es el NODI, que sirve por una serie de factores, nos sugirió que podía haber alteraciones en lo que se llama el sistema linfático, que es un sistema como de lavado que existe a nivel cerebral, que se está descubriendo en los últimos años y que está también muy relacionado con la neuroinflamación. Y en ese sentido, el siguiente trabajo que hemos publicado este mes, hemos estudiado el plexo coroideo. El plexo coroideo es una región, es una estructura cerebral muy interesante porque podríamos decir que es una especie de puerta de entrada. El plexo coroideo, si está abierto, diríamos que permitiría el paso de moléculas inflamatorias o tóxicas que podrían estar a nivel del cuerpo en general y que llegarían al sistema nervioso central, que en teoría es un sistema protegido, es un órgano privilegiado que en teoría está separado del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, se ha visto previamente que en el plexo coroideo hay bastantes receptores de AC2 y se sabe en fase aguda con estudios de transcriptómica que es una región especialmente vulnerable en la fase aguda. Entonces, estudiamos el plexo coroideo en estos pacientes y entonces lo que vimos fue que efectivamente el plexo coroideo como grupo, en el grupo de pacientes con post-COVID está aumentado, es decir, está abierto, pero lo más interesante es que cuanto más abierto, a partir de un determinado nivel, cuanto más abierto está, más daño neurológico aparece, más alteración cognitiva aparece y más cambios cerebrales aparecen en una serie de regiones que están justo alrededor del plexo coroideo, que serían más que probablemente estarían más susceptibles a este tipo de daño, ¿no? Entonces, eso es un factor que está sugiriendo que puede haber mecanismos neuroinflamatorios que sean los que justifiquen que persista ese tipo de sintomatología y estos cambios cerebrales, porque nuevamente estamos hablando de pacientes que se han estudiado en torno al año y medio después de la infección aguda. Y lo que vimos fue esto, que a partir de un determinado nivel, es decir, a partir de cuando diríamos que esa puerta está abierta, cuanto más abierta está, más cambios hay en sustancia gris, en sustancia blanca, justo en las zonas que están alrededor del plexo coroideo, y esto también se relaciona a su vez con los cambios cognitivos, ¿no? Y luego también en estos pacientes hicimos un estudio inmunológico de monocitos y vimos también que los monocitos, sobre todo algunos que son más proinflamatorios, son los que a su vez se relacionan con esto. O sea que esto sugeriría, y con cambios en niveles plasmáticos de monocitos, sugeriría una migración de estos monocitos proinflamatorios al sistema nervioso central. Por lo tanto, esta parte podríamos resumir diciendo que existen cambios estructurales y cerebrales en los pacientes con COVID persistente aproximadamente un año después de la infección aguda. Estos cambios estructurales y funcionales se relacionan con los déficits cognitivos. La fatiga también se relaciona con cambios cerebrales, lo que apoya la participación en la fisiopatología de esa red cerebral relacionada con la fatiga que ha sido definida previamente en otras enfermedades. Y los cambios cerebrales, biomarcadores y estos dos estudios que he comentado sugieren la existencia de varios mecanismos que probablemente pueden estar varios presentes y que probablemente pueda haber subgrupos de pacientes en que predomine uno u otro, pero entre los que parece destacar el mecanismo neuroinflamatorio como uno de los más relevantes y que justificaría esa persistencia de síntomas y de cambios después de muchos meses después de la fase aguda. Todo esto, aparte del conocimiento que evidentemente supone en conocer la enfermedad, las características y posibles explicaciones, también nos dio la oportunidad de ensayar un tratamiento, ¿no? Al final, una vez que encontramos que un síntoma como es la fatiga puede tener una participación del sistema nervioso central con cambios en conectividad relacionados con esa red, pues esto nos animó a hacer un ensayo clínico utilizando unas técnicas que se llaman técnicas de neuromodulación cerebral no invasiva.
Estas son técnicas que se conocen de utilizar en otras enfermedades y que intentan modular la conectividad cerebral mediante, hay dos modalidades fundamentales, una es con un campo magnético, que es la estimulación magnética, o lo que utilizamos nosotros, que fue la estimulación eléctrica, que es mediante un campo eléctrico. Entonces se ponen dos electrodos en dos regiones con el objetivo de intentar cubrir esta red de fatiga, que es la que estaba previamente descrita en otras enfermedades y que es la que vimos que también estaba involucrada en la fatiga en el COVID persistente, colocando los electrodos pues permite calcular unos campos eléctricos de las zonas que se generaría ese beneficio, e hicimos el ensayo. Incluimos 47 pacientes pues con las características habituales de la enfermedad, es decir, 80% mujeres, edad media, 45 más o menos 10 años, aquí en torno a unos 20-25 meses después de la infección, y fue un diseño pues, doble ciego, paralelo. Los pacientes 50% recibían estimulación eléctrica real y 50% recibían estimulación eléctrica simulada. Aquí el ciego es muy fácil de hacer porque realmente el aparato lo hace y realmente la sensación que nota el paciente es exactamente la misma. Y lo que vimos es que había mejorías en fatiga física y en depresión. Aquí la parte cognitiva fue valorada de forma muy pequeña, pero en principio no vimos cambios y vimos también pues, que era seguro, era bien tolerado y no había efectos adversos. El tratamiento se aplicó, se hicieron 8 sesiones durante 2 semanas y se vio pues, que justo después de acabar el tratamiento y al mes del tratamiento había una persistencia de la mejoría. Esto fue una experiencia piloto, realmente con 47 pacientes, y realmente quisimos en un segundo estudio intentar mejorar el protocolo. Nos dio la sensación de que había pacientes que a veces empezaban a mejorar en la 7ª o 8ª sesión, con lo cual pensamos que igual el número de sesiones había sido insuficiente. Y también este tipo de técnicas, la estimulación eléctrica transcranial especialmente, son técnicas que se benefician mucho si se asocia a algún tipo de tarea, como por ejemplo de terapia cognitiva, ¿no? Entonces hicimos un segundo estudio que actualmente está en revisión, en el cual lo que hicimos fue que los pacientes recibían todo su tratamiento, aquí ya no dimos placebo, comparamos 2 áreas cerebrales que eran las que más se había planteado en la literatura, y los pacientes hacían 3 semanas de tratamiento y se combinaba la estimulación eléctrica con terapia cognitiva. Nos interesaba, por un lado, ver si realmente el tratamiento era factible, porque uno de los problemas importantes que hay aquí es la fatiga, entonces realmente ver si los pacientes pueden recibir terapia cognitiva asociada y no desencadenar fatiga, era también uno de los objetivos, y luego ver también un potencial efecto, ¿no? Entonces, aquí sí que vimos que había una mejoría, es verdad que aquí no tenemos grupo de control, no tenemos placebo, pero sí que vimos que había una mejoría a nivel de fatiga nuevamente y a nivel también cognitiva, aunque es cierto que este tipo de tratamientos, el problema que tienen es la persistencia del efecto, es decir, al final son cambios en conectividad cerebral que duran aproximadamente 2 o como mucho 3 meses después de la estimulación. Pero bueno, en principio, dentro de los tratamientos pensamos que pueden ser tratamientos que sean útiles en intentar mejorar la sociedad desde el punto de vista sintomático, a la espera de que pues quizás tratamientos más que vayan a la etiología del cuadro, aspectos más neuroinflamatorios, etcétera, pues puedan generar una respuesta más mantenida en el tiempo. Entonces, como conclusiones, podemos decir que los síntomas cognitivos son frecuentes, que como he dicho antes están relacionados principalmente con la fatiga y los déficits cognitivos y que por lo tanto hay que considerar las 2 cosas, que el perfil cognitivo se caracteriza por estos problemas principalmente atencionales, velocidad de procesamiento, pero también muchas veces memoria episódica y función ejecutiva, que los perfiles cognitivos son muy informativos, que los pacientes con síndrome post-COVID muestran alteraciones cerebrales y estructurales en secuencias avanzadas, como puede ser, y con análisis avanzados, como puede ser morfología basada en voxeles o en tensor de difusión, que dichas alteraciones explican y se relacionan con los déficits cognitivos observados, que los cambios cerebrales se relacionan con diferentes mecanismos, entre los que destacan daño axonal, alteraciones astrocitarias y cambios milínicos, y probablemente todos estos cambios tienen mecanismos neuroinflamatorios detrás, y en ese sentido el hallazgo en el plexo coroideo en este aumento es un argumento que pensamos que sugiere la existencia de estos mecanismos neuroinflamatorios
que a su vez son los que se podrían relacionar o justificar estas alteraciones cognitivas y cerebrales que persisten a largo plazo. Y luego, las alteraciones en conectividad pues también abren la puerta a potenciales tratamientos, como he comentado antes, de neuromodulación cerebral no invasiva, que podrían tener efectos beneficiosos, aunque sea a nivel sintomático, sobre la fatiga o sobre otro tipo de síntomas. Y bueno, dar las gracias porque realmente esto ha sido un trabajo, se han presentado muchos trabajos, pero realmente han sido trabajos colaborativos de muchas personas, personas evidentemente de nuestro grupo y algunas que han estado prácticamente estos 4 o 5 años prácticamente dedicadas a esto, como ha sido Cristina, Silvia y María, y luego también a grupos de colaboradores también de otras entidades, empezando por supuesto con la Universidad de Oviedo, con María y Elena, en trabajos que hemos hecho de colaboración, y también otros pues externos, pues a veces pues en la parte, por ejemplo, del toxicoloideo, Gabriel González Escamilla, que está en Alemania, o la parte de biomarcadores, Javier González Rosa de Cali, o el profesor Bruce Herman de Wisconsin, toda la parte de estructuración de los criterios diagnósticos, etcétera, para intentar sistematizar lo máximo posible la función cognitiva de estos pacientes. Y nada, muchísimas gracias. Yo sí tengo una. Bueno, en realidad tengo muchas, pero lo primero quiero darte la enhorabuena. Me ha parecido muy buena charla, pero además la trayectoria de los estudios que ha seguido con una secuencia muy lógica y muy completa, además, que nos lleva desde el principio hasta el final, pues me ha parecido fantástica. Me ha llamado mucho la atención que hayáis hecho como el paralelismo con la esclerosis múltiple, y parece como que todo apunta a trastornos un poco hermanos, ¿no? En el sentido de tanto los síntomas a nivel cognitivo como los cambios en la mielina. Teniendo en cuenta que la esclerosis múltiple es un trastorno degenerativo, es pronto para decirlo, pero la COVID persistente podría serlo también. ¿Cuál es tu opinión? A ver, espero que no, o deseo que no, y creo que no, pero no lo sé. Algunos datos que van en contra de la neurodegeneración son, por ejemplo, los cambios que hemos visto en el tensor de difusión. El tensor de difusión, hay una serie de parámetros que sirven para ver pues, la integridad de la sustancia blanca, etc. Y estos parámetros, en el COVID persistente, se ven alterados casi de forma inversa a cómo se ven alterados en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso es un argumento que, que me dice que, en principio, no me parece que los mecanismos que estén activados sean neurodegenerativos. Y, en cambio, sí que parecen más pues, inflamatorios, etc. Pero, bueno, no lo sabemos. Realmente esto hay que hacer estudios longitudinales. Realmente nosotros, y es lo que estamos trabajando ahora, es verdad que, lo comentaba antes, que necesitamos más, tener un poco ver cómo evoluciona esto para profundizar mejor en qué es lo que está pasando y cuál puede ser también la evolución, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, el estudio de los biomarcadores, casi es que acabamos el estudio con más preguntas que las que teníamos al empezar, ¿no? Porque realmente, y eso está puesto en la discusión, que al final, hay varias hipótesis que se plantean en base a esto, pero que sin más valoraciones en el tiempo, realmente todos estos mecanismos que encontramos activados, no sabemos si esto es algo que es una recuperación o es algo que está empezando o no, es decir, no es muy complicado contestar a esa pregunta, ¿no? Sí que hay muchas similitudes con la esclerosis múltiple, empezando por el perfil cognitivo, empezando por la fatiga, e incluso, yo tengo el ejemplo, a veces los pacientes son los primeros que dan sus ideas y hay una paciente en concreto que ya dice, yo tengo esclerosis, ella tiene COVID persistente, y dice, mi cuñada tiene esclerosis múltiple, y cuando nos juntamos, es que nos contamos los síntomas y es que casi son los mismos, ¿no? Y siento que hay similitudes, ¿no? Por supuesto, la esclerosis múltiple tiene una parte que aquí no aplica, pues las neuritis ópticas, las enfermedades que van produciendo lesiones focales, toda esa parte no, pero esta parte posiblemente más inmunológica pueda tener relación, al menos desde el punto de vista sintomático, y al menos en lo que se ve en el perfil cognitivo. Que es verdad que el perfil cognitivo más atencional ejecutivo no es específico, tampoco desde la esclerosis múltiple, pero realmente tiene mucha similitud. Hombre, una cosa que llama la atención es que, claro, los pacientes con esclerosis múltiple llegan a este perfil cognitivo muchas veces después de años de evolución, y aquí en el COVID se ha llegado a este perfil en meses.
Claro. Y en cuanto a la intervención terapéutica, y ahora os dejo la pues habéis planteado, porque bueno, sí que habéis relacionado la fatiga con los síntomas cognitivos y habéis como empezado a coger el toro por los cuernos e intervenir en el mecanismo de la fatiga. ¿Os habéis planteado a futuro en intervenir en otras posibles redes, pues redes más cognitivas, pues la de la atención? Sí, a ver, nosotros ahí hicimos el primer estudio en fatiga, luego hicimos el otro combinando con la parte cognitiva, pero sí, probablemente, al final las técnicas de neuromodulación permiten actuar sobre redes, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento haya de las diferentes redes, probablemente más se puede intentar afinar el tratamiento o incluso personalizar a nivel individual. Pero bueno, eso es un campo todavía que no hemos explorado. ¿Y podéis explorar la TMS, la estimulación eléctrica? A ver, claro, nosotros, mi grupo siempre había trabajado mucho más en magnética que en eléctrica. De hecho, el primer estudio que hemos hecho en eléctrica ha sido el COVID. Pero el motivo fue que la magnética es más focal, en teoría puede ser más potente, pero es menos aplicable. Entonces, cuando hicimos esto, la idea fue, aunque demostremos que haya un beneficio de la magnética, no hay equipos de magnética suficientes para el número de pacientes que hay con COVID persistente. Y por otra parte, la magnética tienes que ir al hospital, al final, pues esto para personas jóvenes es mucho más complicado que vaya, etcétera, y por eso escogimos la eléctrica, ¿no? Pero bueno, no lo sé, hay estudios comparativos entre magnética y eléctrica, en otras enfermedades tampoco hay mucho, y realmente son técnicas que aunque se plantea que tienen similitudes, seguramente no lo sean, ¿no? Aquí pues no lo sé, que puede ser mejor. Hombre, no sé, las redes están muy distribuidas, quizá la magnética al ser más focal pues es una desventaja, o no, que ahí es... Pero bueno, yo creo que es un campo que vamos por explorar y bueno, el que haya alteraciones pues también apoya poder aplicar este tipo de tratamiento. Yo voy a hacer una pregunta respecto. Después de ese tratamiento, ¿se ha visto que haya quedado la mejoría del paciente o vuelta atrás? ¿Se ha esperado ese tiempo? Claro, o sea, el efecto de la estimulación, sí. El efecto propio de la estimulación a los 3 meses ha caducado. ¿Ha caducado? Sí. O sea, vuelve otra vez al principio. Entonces, eso no significa que a veces hay pacientes que, claro, tú mejoras y luego eso les sirve como un impulso para luego mantener una cierta mejoría, ¿no? Pero el efecto, digamos, específico del tratamiento desaparece en 3 meses. Sí. Que luego, y entonces hay pacientes que vuelven a los 3 meses y ya están igual, otros a veces, pues bueno, sin una mejoría, pues a veces, como a veces también el paso del tiempo, hay pacientes que dicen, bueno, pues ha pasado un año y mira, pues en este año he mejorado algo. A veces hay un empujón ahí que ayuda. Pero bueno, esa es la gran limitación que tiene este tipo de tratamientos, que al final no es. Y tampoco está muy claro cómo hacer el seguimiento. Es decir, claro, nosotros aquí hemos hecho el estudio se ciega y ahí queda, ¿no? Pero no está muy claro en la literatura ni en otras enfermedades. Claro, esto una opción que hay es, pues voy dando sesiones. Es decir, una opción que hay es, en cuanto empeore, vuelvo a dar otro ciclo de estos. Otra opción es, pues voy a dar una sesión al mes, una sesión a la semana, a 15 días, etcétera, para intentar mantenerlo. Pero eso es algo que en la literatura no está muy claro, realmente porque, bueno, esto, la experiencia que hay, por ejemplo, es en dolor, o en rehabilitación después de un ictus, o en depresión, y claro, son enfermedades muy diferentes. ¿No? La rehabilitación de un ictus, pues tú le das y luego mejora y ya se queda, no empeora. El dolor, pues hombre, el marcador del dolor a veces es más, me duele o no me duele. Si me duele, pues vuelvo. Si no me duele, pues no vuelvo. Pero claro, aquí no es tan así. Esto no es tan... Aunque pueda haber también dolor, por supuesto, pero no es diferente. Yo aquí tengo una pregunta. Va relacionada con las moléculas de ATP y con la producción de ATP a nivel celular y la oxidación a nivel celular. Yo he observado, como soy paciente de COVID persistente, que los síntomas del COVID son similares en algunos aspectos, ya no a hipoxia, que puede venir de un tratamiento de alta intensidad o que puede venir de la sensación de buzo, sino que además, a ver cómo me explico, cuando yo hacía deporte de alta intensidad, a nivel de profesional, hacíamos ejercicios de alta intensidad
acabando con las moléculas de ATP, ¿no? Los depósitos de ATP. Eso quiere decir que nosotros a nivel muscular trabajamos muy alta intensidad grupos específicos hasta que en términos de tiempo, 2 minutos y medio máximo, y vamos haciéndolo por grupos musculares, hasta acabar más o menos, para decirlo de alguna manera, con todos los grupos musculares del cuerpo, un entrenamiento de 15 minutos, una cosa así. Y en algunos aspectos, lo que yo he notado a nivel de código existente es que la fatiga es la misma, la capacidad cognitiva, la pérdida de capacidad cognitiva llevado al entrenamiento a su máximo esfuerzo es similar, y luego el término de recuperación, que podemos estar hablando de unas 48 horas antes de poder hacer un ejercicio, 48 o 72 horas, un ejercicio de alta intensidad del mismo tipo, es muy parecido. Hay algún estudio en el cual se está trabajando en el tema de que qué se puede hacer para que o cuáles son los niveles de ATP en pacientes COVID. A ver, no es mi campo de especialidad, pero bueno, contestaré un poco lo que sé del tema. La hipótesis mitocondrial es una hipótesis que existe. Aquí probablemente hay mecanismos de recuperación después del esfuerzo que están relacionados, es decir, no es solo un cansancio, es que realmente luego el paciente no puede recuperarse, o que cuesta mucho más recuperarse ante un esfuerzo que a veces ni siquiera tiene por qué ser máximo. Y entonces, bueno, desde el punto de vista, sé que desde el punto de vista muscular sí que hay algún estudio que ha mirado aspectos de esto, encontrando resultados que van un poco en esta línea. El ATP como tal, no estoy muy seguro que sea fiable ni mirarlo en sangre. Y luego el tema mitocondrial a nivel cerebral, pues no está muy claro, no, vamos, hay aspectos que están en la pero no está muy claro. Entonces, realmente, creo que es una hipótesis interesante, pero no sé muy bien exactamente si es fácil de mirar o de hacer una demostración como tal en ese sentido. Yo he preguntado porque, bueno, viendo el informe que me mandó la universidad y lo que estoy viendo ahora, veo que no hay indicios de que es algo similar o que puede ir incluso. O sea, aquí lo que hay o sea, por ejemplo, a veces para el mitocondrial todo esto se ha dado suplementos, etcétera, pero no está muy claro tampoco si realmente eso vas directo, actúas ahí directamente o no. Pero bueno, eso es una de las hipótesis que hay, eso está claro, y creo que a nivel muscular hay algún estudio incluso con biopsia muscular que ha encontrado pues, alteraciones en la cadena respiratoria, etcétera, que podrían justificar esto, y como esas alteraciones incluso se desencadenan con el esfuerzo. ¿Más preguntas?